En el piso está Federico Cirulic, economista que viene a analizar la realidad de Economistas Eso para contarnos cuáles son las medidas y cómo directamente van a afectar la vida de los argentinos y de las argentinas. Federico, el ajuste no fue a la casta, el ajuste es al pueblo, el ajuste es para los ciudadanos, porque vos pensás, o yo pensaba un poco, cómo va a afectar a cada ciudadano en su día a día y lo afecta desde que se levanta hasta que se va a dormir. ¿Cuál es tu mirada? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, tal cual, que es como decís, digo, ya nosotros veníamos analizando, incluso en campaña, que este famoso ajuste de la casta era muy difícil de llevar a cabo o era incompatible con ese ajuste del 5, 10, hasta 15 puntos del PBI que llegó a circular. Un poco sí, ¿no? Si uno lo analiza en los términos de Milei, ¿no? Pero en su mayoría, si vos desglosás punto por punto de las 10 grandes medidas, el ajuste es a nosotros. Es que en magnitud no representa ese 5%, digo, serán, no sé, habrá que ver, 30.000, 40.000, 50.000 despidos en el sector público, serán licuaciones de los salarios del empleo público. Perdón, eso... que tampoco son castas, Federico, ¿no? Digo, no, está claro. Está muy bien la aclaración. Trabajadores públicos, digo, son laburantes, ¿no? Y la reducción de ministerios, que también son 5 o 6 ministros menos, y después el resto, como decís vos, es ajuste a la mayoría de los argentinos y las argentinas. Hay mucha gente que está mirando en estos momentos que quiere saber cómo lo va a afectar. ¿Vos cómo le explicás a alguien que está en su casa, que tiene cierta preocupación, que ayer tenía expectativas, que sabía que lo que se venía era duro? ¿Es más duro de lo que por ahí vos podías imaginar, de lo que la gente podía imaginar? Sí, creo que sí, o es muy duro, digo. Esta devaluación de más del 100% se va a sentir en los precios. Digo, ya hubo adelantos de precios de muchos alimenticias, productos para el hogar, que iban del 40, 50, 60% y ya nos sorprendíamos. Bueno, con esta devaluación del 114 creo que todavía queda otro tramo por aumentar, ¿no? Entonces, todo eso se va a sentir. Como decía vos, no hay anuncios respecto a qué va a pasar con los salarios privados, qué va a pasar con los salarios públicos, qué va a pasar con las jubilaciones. Se habla de hasta derogar la ley de movilidad, ¿no? y aumentos por decreto. Entonces me parece que la realidad va a ser bastante dura para lo que viene. Y a mí lo que además me preocupa es que no se ve una salida clara. Ayer no se comunicó nada respecto a cómo se va a resolver la restricción externa o la falta de divisas que tiene el Estado, ¿no? Un tipo de cambio a 800 pesos con una devaluación mensual posterior del 2%, tampoco queda claro cómo se va a sostener si no entran dólares para garantizar ese tipo de cambio. Entonces me parece que es muy complejo y que vienen muchos meses en donde esta situación se puede profundizar. Ayer estaba mirando las redes sociales, por supuesto buscando miradas, lecturas, análisis de una bajada clara, porque acá tenés algún punto por ahí más sofisticado, más técnico, pero después la gente tranquilamente, con mayor preparación, menor preparación, con universidad o sin universidad, lo entiende perfecto. O sea, los precios aumentan y los subsidios que afectan a tus facturas diarias y cotidianas, las tarifas van a ser mayores, porque lo dijo así, después veremos en qué medida, pero que va a aumentar y que los precios aumentan, se siente diariamente. Y los salarios, no sé, hay gente que tendrá mayor capacidad de negociación. El que no tiene capacidad de negociación, su salario va a valer cada vez menos, porque tampoco, que ahí también me parece algo relevante de lo que no se dijo ayer, hizo hincapié en eso. Y mirando las redes, decía, la vi a Steffi, que hizo todo un descargo, un análisis desde tu conocimiento económico, también como ciudadana, de lo que sentías que se venía en la Argentina. ¿Qué se viene, Steffi? Un desastre, la verdad, no hay otra manera de decirlo. Acá me corro de la parte especialista, digamos. Obviamente que está anclado en todo lo que vi durante el día, lo que leí, lo que escuché, lo que hablé, etcétera. Pero la verdad es que lo que viene hacia adelante va a ser muy penoso para gran parte de los argentinos. Es un ajuste muy grande y que apuesta también a la licuación, sobre todo de los ingresos, porque, y me parece muy sintomática, dos respuestas que dio el vocero presidencial, Manuel Adorni, ayer y, el primer día, el lunes y el martes, está bien, sí, el lunes y hoy, o sea, el primer día y el tercer día de gobierno, porque el primer día una colega de Buenos Aires, Martina Jauregui, le pregunta ¿qué hace la gente frente a los aumentos de precios? Y Adorni dice, no entiendo la pregunta. Y hoy otro colega de Infobae le pregunta ¿qué va a pasar con los salarios? No entiendo la pregunta. Claramente la pregunta la entiende, lo que no está dando es una respuesta frente a qué pasa con los ingresos, porque aumentan todos los precios
y los salarios también son un precio de la economía. Bueno, eso no está contemplado y entonces el cimbronazo fuerte va a caer sobre toda la ciudadanía, sobre todo porque es una pata más de la licuación y del programa, este programa inicial de estabilización, porque yo te diría, estamos en la fase 1 de un programa de estabilización que va a tener otra fase 2. Hay que ver si esta fase 1 le sale para ver si arranca la fase 2 y recién después de ahí ver un programa económico. Es decir, estamos en una serie de pasos que dependen que salgan bien para que se habiliten el camino que ellos tienen considerado en este proceso. El primero es esto que escuchamos ahora, son medidas de emergencia. Después viene un plan de estabilización de verdad, a ver cómo terminan de controlar todas las variables, y después recién un programa de reformas estructurales, que lo acaba de decir también Adorni, que eso viene con reforma jubilatoria, reforma laboral, hay una serie de reformas más grandes que van a ir también de la mano de todo eso. Pero eso es ciencia ficción ahora. Lo que tenemos en cuenta entonces es este primer paquete de anuncios de emergencia que en lo inmediato, en los próximos meses, va a ser criminal para el bolsillo de la mayoría de las personas. Vos sabés que mientras escuchaba atentamente el análisis de todo lo que se viene en esta parte o en este análisis por partes que estás realizando, pensaba que para mucha gente es difícil pensar en esa segunda instancia. Por supuesto, para quienes se encargan de diagramar el futuro, eso tiene que estar contemplado porque se supone que es el horizonte al que vos querés llegar. Yo pienso que está en su casa y dice, bueno, está bien, en algún momento aposté por este gobierno, aposté por la sinceridad, aposté por que haya un recorte importante para después tener otro tipo de estabilidad, no padecer la inflación, pero en el medio tiene que sobrevivir. Presten atención a lo que decía Caputo ayer, justamente en estas medidas que nos afectan directamente. ¿Qué va a pasar con las tarifas del transporte? ¿Qué va a pasar con los subsidios? Esto expresaba en el mensaje grabado el nuevo ministro de Economía. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto, te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres, finalmente, los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. Federico, ¿qué análisis haces puntualmente de esta teoría que establece Caputo? O sea, te dice, te subsidian por un lado, pero después te la cobran por el otro. ¿Esto es así? Bueno, nosotros tenemos una mirada, desde CES, una mirada bastante distinta de este proceso inflacionario. Digo, a nuestro entender, lo que pasó en 2023, o la inflación de 2023, tuvo mucho de inercia inflacionaria, ¿no? A partir de distintos shocks en distintas variables que hubo a lo largo de los últimos años, ¿no? Aumento de tarifas, aumento de precios internacionales de los alimentos, algunas devaluaciones posteriores, ¿no? Y eso genera en un primer momento un aumento de precios que después se exacerba con la inercia inflacionaria. La inercia que es entender que hay muchas variables en la economía, como tipo de cambio a través de la estrategia de Claudio Limpec, como contratos de alquiler, que es lo más común, como salarios a partir de las paritarias, que se van indexando en función de la inflación pasada y nos van dejando un piso a futuro. Me das un segundito, Federico, porque nos convoca nuevamente Diego Lehuen, que estuvo allí en Casa Rosada. Diego, ¿vos qué sentiste o qué percibiste? ¿Cuál fue la respuesta de Adorni a partir de algunas preguntas que hablaban de salarios? Bueno, ahí voy con Diego Lehuen, que justo hubo un problema con el móvil. El que sí nos llama para comunicarnos también lo que está pasando en el Ministerio de Economía es Alejandro Moreira. Alejandro, contanos cuáles son los movimientos.
Así es, Luciana. Bueno, todavía estamos esperando la presencia del ministro de Economía. No lo vimos, al menos circular desde Casa Rosada hacia aquí. Calculamos que sigue la reunión de gabinete y hay muchas reuniones también. Ha entrado mucha gente hoy a Casa Rosada ajena a lo que son el gabinete. Así que veremos qué pasa con esas reuniones. Estamos enterándonos de que hay otras personas que formaban parte de fórmulas que perdieron las elecciones que quedaron en tercer puesto y que están ingresando a Casa Rosada para diferentes encuentros. Así que expectantes por lo que pueda llegar a decir Luis Toto Caputo en esta jornada. Tenemos pendiente la cuestión de los jubilados, que la estuvimos discutiendo, la estuvieron hablando. ¿Qué pasa con los salarios de los jubilados? ¿Qué pasa con lo que van a cobrar los jubilados a partir de ahora? Este recorte que van a tener a partir de lo que son el aumento tanto del dólar, la devaluación del peso, como también de la inflación. Y bueno, ¿cómo les van a aumentar? ¿Va a haber aumentos por decreto? Eso son cosas que están pendientes todavía, información que necesitamos saber, pero será en las próximas horas. Como te decía hace un rato, hay que repetirlo esto, no tenemos un referente de comunicación directamente del Ministerio de Economía, alguien que dependa directamente de Luis Caputo, sino que lo que tengamos como información va a provenir de la vocería presidencial, tanto de Manuel Adorni como de sus asesores. Vamos a tener que esperar esa palabra oficial para saber las reuniones que pueda llegar a tener el ministro, de manera oficial obviamente, para saber cuáles son las próximas medidas a tomar. Hoy lo vimos también justamente con lo que fue la conferencia del vocero Adorni, aunque hay muchos detalles que todavía quedan pendientes para conocer. Un poquito el panorama lo abrió y de hecho de los anuncios que hizo ayer Luis Caputo, los primeros 3 o 4 ya los había anticipado Adorni en las conferencias que había hecho por la mañana. Así que probablemente tengamos que recaer mucho en lo que es la vocería presidencial para saber qué es lo que pasa en economía. Bien, Alejandro, volvemos entonces cuando haya alguna otra novedad en el Ministerio de Economía, donde el trabajo será arduo y donde habrá nuevas medidas. Hay 2 puntos que ayer no los expresó Caputo, que quiero que me cuenten ustedes qué información tienen y qué desconcierto también genera. Uno tiene que ver con los jubilados. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones y pensiones? Porque eso no estuvo contemplado en estas 10 primeras medidas, pero después se mencionó que con un sector afín o periodistas en off hubo una información en relación a cambios que puede llegar a haber. Y el otro tiene que ver con lo de reversión de ganancias. ¿Qué se sabe? ¿Qué sabes, Estefi? Que las medidas que anunció ayer Caputo tienen 2 sentidos. Primero, por un lado, recomponer ingresos en esta cuestión de ir a déficit fiscal cero. Vos tenés que, lo que dice el gobierno, el principal problema argentino es que el Estado gasta más de lo que le ingresa. Entonces tenés 2 maneras de verlo. O porque no te alcanzan los ingresos, entonces tenés que robustecer tus ingresos, o porque gastas mucho de lo que te ingresa, entonces tu problema son los gastos y tenés que recortar. ¿Cómo lo encararon en este momento? Por las 2 vías. Aumentaron ingresos y hicieron un recorte de los gastos. Por el lado de recomponer los ingresos, hay 2 ítems que no los dijo Caputo en su mensaje grabado, pero que son fundamentales. Los ingresos del Estado. Exacto. En la parte porque viste que por ahí alguien está escuchando y dice recomponer los ingresos y piensa que es su salario. No, claro. En la parte de recomponer o sea, en la parte de, estamos hablando del déficit fiscal, de aumentar los ingresos que tiene el Estado. 2 de las cosas que no se dijeron, al menos en el mensaje de Caputo, pero que sí después se las explican a muy pocos periodistas en off the record, hay que decirlo, esta es la modalidad con la que eligieron comunicar este ajustazo a la sociedad, es decir, básicamente lo hicieron de espaldas a la sociedad, pero la parte de la recomposición de los ingresos del Estado tiene que ver con dar vuelta las decisiones de ganancias que había tomado el gobierno anterior, es decir, aquellos que fueron eximidos de pagar ganancias con una nueva ley que va a pasar por el Congreso, que ellos estiman que va a tener el apoyo de los gobernadores, va a volver a estar vigente, o sea, se va a volver a pagar ganancias. Y por otro lado, las jubilaciones van a buscar sacar la fórmula de movilidad y reemplazarla por aumentos por decreto, ¿sí? Entonces, esos 2 ítems le van a dar al Gobierno Nacional
más ingresos, más recaudación fiscal, y es lo que les va a permitir reducir el déficit y llegar al déficit cero. No es por el lado, digamos, es por el lado del ajuste de las personas, es una transferencia directa del bolsillo de trabajadores y jubilados al Estado. Sí, Fede. No, ahí quiero agregar, digo, ese cuadro que circuló donde están las proyecciones de ingresos que van a aumentar, están hechos sobre una base de la actividad actual. Ahora hay que tener en cuenta que esa actividad va a caer fuertemente y posiblemente los ingresos también caigan. Digo, si se ajusta primero la obra pública es un gasto que tiene mucha repercusión en la actividad económica. Parte de la recaudación actual es procíclica, crece cuando crece la actividad y viceversa. Cabe la posibilidad de que caiga más que proporcionalmente una parte de la recaudación, algunos impuestos ligados a esa actividad. Entonces quizás estemos haciendo un ajuste brutal y no lleguemos nunca a ese equilibrio fiscal o cada vez se necesiten más recortes para llegar. Entonces eso para mí también es lo ¿Me das un preocupante. segundito, Marco? Sí, claro, sé que tenés información para agregar, pero quiero que escuchemos, hablando de este juego entre ingresos y egresos, este juego económico, de lo que le entra al Estado y lo que sale del Estado. Se había anticipado esta idea de la billetera abierta por parte del Ministerio, el nuevo Ministerio de Capital Humano, para atesorar, para resguardar, para amparar a los nuevos caídos. No habló de los nuevos caídos, habló de los que ya están caídos en relación a las asignaciones a UH y la tarjeta alimentar. Caputo decía esto. Para complementar estas medidas con una décima medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Esta es una primera medida para aquellos, Federico, Marcos, que ya estaban en una situación muy dificultosa, ¿no? Muy dificultosa. Y además no es, es significativo el 50%, hay que ver qué atraso había allí y cuándo eso se va a actualizar con una inflación que se estima de cuánto. Y terminar este año alrededor del entre 160, 200, es muy difícil porque diciembre todavía falta mucho, digo. Creo que igual es engañosa esa medida, un poco por lo que decía Tefi recién, digo, si se deroga la ley de movilidad, las asignaciones universales van a dejar de aumentar a lo largo del año. Entonces, quizás es un aumento del 100 o del 50% para estas prestaciones y es el único del año. Capaz que en marzo ya tenemos una inflación acumulada del 100%. Entonces, hay que tomarlo con pinzas también, me parece. Sí, ahí hay como dos cosas de las últimas dos cuestiones que compartimos. La primera es llamativo, es significativo que quieran revertir ganancias, porque recordemos que el propio Javier Milei votó a favor de eliminar la cuarta categoría de ganancias. Él había dicho, ¿te acordás? Yo antes de... Me corto un brazo. Sí, de antes imponer un aumento. De imponer un impuesto nuevo a la sociedad, le cortó un brazo. Bueno, se la estará cortando por este momento porque Sí, la verdad que le hay está... impuestos nuevos. Sí, Después efectivamente. vamos a hablar. Y después, esto tiene... Yo sé que para los que nos están viendo en la casa, esto es de segunda instancia, si se quiere. No es que no sea importante, sino es de segunda instancia. Pero, si vos le estás diciendo a gremios fuertes que van a tener que, porque son los que más ganan, ¿no? Obviamente, pero también son los que tienen más capacidad de movilización, que van a volver a pagar ganancias, pero que además seguramente tendrán muchos problemas en su paritaria por la cuestión inflacionaria, ahí vas a tener otro foco de conflicto. No vas a tener solo el foco de conflicto de los caídos, que es una metáfora horrible, espantosa, la que eligió Javier Milei, sino también incluso de los más aventajados de la sociedad, que por supuesto no van a permitir que esto sea. Y con un aditamento, y es que no está claro que los gobernadores, es cierto que es un incentivo volver a recuperar los fondos coparticipables de ganancias, pero también es cierto que no queda demasiado claro cuántos más fondos van a recibir, con lo cual la predisposición a colaborar por parte de los legisladores que representan a provincias, hoy yo lo pondría en entredicho. Sé que es una cuestión muy política esta, y ahora hay cuestiones más acuciantes, pero me parece que termina siendo a la cosa. Igual ahí yo yo lo leería, al menos en función del resto de las cosas que anunciaron, como una prenda de cambio, porque... Muy probablemente. ¿Sabes claro. por qué? Porque le sacaron las transferencias discrecionales. Claro. Entonces, ¿de qué manera van al Congreso a decir, apruébenme todo esto?
y todo esto es, por ejemplo, la eliminación de la ley de movilidad, la recomposición de ganancias, justamente diciéndoles, yo les saqué a través de las transferencias discrecionales, pero te corresponde porque no da, porque estaba mal, porque era el plan platita, el tema de la coparticipación a través de lo que cobramos de ganancias. Federico, antes de despedirte, ¿qué estimación hay de desempleo? ¿Qué estimaciones ya empiezan a evaluarse para los próximos meses en la Argentina? No, para desempleo me parece que todavía es reciente, si bien ya hubo algunos problemas o algunos telegramas de despido enviados en el sector de la construcción, en Tierra del Fuego, por ejemplo, que trabaja a partir de un régimen especial que posiblemente quede desarmado. Creo que en términos de empleo se va a empezar a sentir a mediano plazo cuando, por ejemplo, las políticas de apertura comercial, de flexibilización laboral empiecen a pegar de lleno, ¿no? En las pymes sobre todo, y bueno, ahí sí hay verdadero riesgo de que tengan un problema, que empiecen a cerrar. Una situación que ocurrió en Argentina en los 90, creo que vamos de alguna manera camino a eso, ¿no?